Bueno, y continuamos ahora presentando a nuestro siguiente conferencista, el doctor Jorge Linares, que director de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Antes de ello, coordinador del Programa Universitario de Bioética. Hemos trabajado juntos en muchas situaciones para el desarrollo de la bioética, concertando los aspectos filosóficos más sutiles y elevados y aplicaciones prácticas en el programa de posgrado y en los seminarios que compartimos con nuestra maestra y querida amiga Juliana González, porque también le pedí a Jorge que consideráramos como homenaje a ella no solo esta presentación, sino pues parte grande de, o la totalidad de este seminario. Jorge, pues bienvenido y adelante. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Gracias a la Academia Nacional de Medicina y al doctor Carlos Fiesca Treviño por esta invitación. Saludo a todos los colegas y compañeros y compañeras que están por aquí. Bueno, yo voy a hablar en general de la relación entre bioética y filosofía y como Carlos me lo ha pedido, me referiré a algunas obras e ideas de Juliana González, que ha sido pues la pionera de los estudios en bioética en la UNAM y en la Facultad de Filosofía y Letras. Primero que nada, tengo que decir y recordar que la bioética es fundamentalmente ética y proviene finalmente y sus conceptos, sus metodologías, digamos, su inspiración intelectual proviene de la ética filosófica, de la tradición ética filosófica, en nuestro caso la tradición occidental, que se ha pensado el problema de la intervención técnica en el cuerpo humano y en los seres vivos y en los ecosistemas, pues desde sus inicios. Así, por ejemplo, por supuesto, la tradición hipocrática está vinculada con la ética filosófica y si ustedes leen la Ética Nicómaco de Aristóteles bueno, también la Ética Eudemia, son las tres obras de ética que escribió Aristóteles, pueden encontrar muchas referencias a problemas médicos, técnicos y al conocimiento de la naturaleza. Entonces, esa tradición se fue desarrollando a lo largo de los siglos en el mundo occidental. Suele decirse que, eso decía Toulmin, que la ética en el siglo XX estaba un poco perdida y que la bioética llegó a salvar a la ética porque volvió a darle un impulso para mirar los problemas prácticos. La verdad es que la ética filosófica siempre ha mirado los problemas prácticos y a veces ahora se habla de ética aplicada o ética práctica, es un poco una redundancia, porque ya Aristóteles había planteado que la ética es un conocimiento que tiene un sentido eminentemente práctico, si no, no tiene ningún sentido. No investigamos, dice Aristóteles, sobre el bien y sobre la virtud y la felicidad, sino para actuar mejor y para saber vivir mejor y poder vivir en bienestar. Así es que, bueno, en el siglo XX se desarrollaron diversas modalidades de éticas aplicadas, de éticas prácticas, y la bioética se consideraba una de ellas. La verdad es que es mucho más amplio que eso, porque la bioética es una multidisciplina, es una convergencia de distintas visiones teóricas y prácticas de saberes muy fundamentales en nuestra época, no solamente de todo el conjunto de las ciencias de la vida y la medicina como una técnica aplicada al cuerpo humano y a la salud, sino también de las ciencias sociales y de las diferentes ramas de la filosofía. Así es que la la filosofía es un componente esencial de la bioética y como tal, pues debe estar presente no solamente en sus discusiones, sino también en la formación académica y en la práctica diaria, porque la ética justamente es una sabiduría y no un conocimiento exacto. Otra vez me remito a Aristóteles, es el uso de la frónesis, de la prudencia, del saber anticiparse y ponderar, deliberar y tomar buenas decisiones para pues conducir mejor la vida tanto en lo individual como en lo social. Hay una frónesis colectiva también
que se pone en juego nada más y nada menos que lo político, ¿no? Lo político no tendría sentido sin la capacidad frenética de los seres humanos, que es deliberar, discutir, dialogar y llegar a acuerdos. Ahora, justamente como lo señalaba el doctor Narro, no se pueden tomar buenas decisiones en solitario, ni hay experto infalible o persona que solita pueda decidir qué hacer con una pandemia, por ejemplo. Eso no conviene a nadie. Y la ética filosófica siempre lo ha enseñado, la sabiduría moral se va construyendo en conjunto, es un conocimiento colectivo, es un conocimiento, como decía, no preciso, siempre de incertidumbre, que se mueve en la conjetura, pero que se vale ya de la experiencia del conocimiento científico. Hoy en día, nuestra capacidad de tomar decisiones debe estar fundada en conocimientos pues verificados, corroborados en información verídica, para poder tomar las mejores decisiones. La ética ha ido avanzando por allí, también la bioética, y muchos de los conceptos que están presentes en la bioética provienen, por supuesto, de la tradición filosófica occidental. Bueno, les decía, voy intercalando algunas ideas. Juliana González fue la iniciadora de los estudios de bioética en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Facultad de Filosofía y Letras. Pueden recurrir a sus textos como Ética y Libertad y sobre todo el ethos Destino del Hombre, que se publicó en 1996. Muchas de sus obras fueron publicadas, han sido publicadas por el Fondo de Cultura Económica. Y en la facultad, pues, formó un seminario de ética y bioética, que varios nos formamos allí, y pues desde inicios ya de este siglo, este seminario fue transformando, fue produciendo diferentes obras. Hay una trilogía muy importante de volúmenes colectivos que se llaman Dilemas de Bioética, Perspectivas de Bioética y Diálogos de Bioética, que compilan textos de muy diferentes autores, aquí algunos de ellos están presentes, y que sin duda son ya un paradigma del trabajo colectivo y del trabajo filosófico y multidisciplinario en la bioética, que quedan allí como pues una aportación muy importante que dio origen a otros esfuerzos. Asimismo, este seminario de ética y bioética se convirtió en un seminario universitario en el 2009, gracias al apoyo del doctor Narro, que era entonces el rector, y después el seminario se transformó en el programa universitario de bioética, el primer programa universitario al respecto, que se funda en la UNAM. Esto se inició en 2012, nosotros mismos lo iniciamos y comenzamos a trabajar, y ahora lo dirige la doctora Paulina Rivero, que por aquí va a estar también. Juliana González inició también la colección de textos en el Fondo de Cultura Económica, una biblioteca que se llama de Ética y Bioética, en la sección de obras de filosofía, que se han publicado ya varios volúmenes. En el periodo de Paulina Rivero se han sido publicando otros libros, uno muy importante, una compilación sobre zoética, y acaba de aparecer una introducción a la bioética de la propia Paulina. Y bueno, en la obra de Juliana González hay otros dos textos muy importantes, Genoma Humano y Dignidad Humana, que marcó también una pauta en el estudio del análisis bioético de los problemas de la genética, del genoma humano, en ese momento de una discusión sobre la clonación y sobre los usos de la genética. Hoy en día eso reaparece con la aparición de las técnicas de edición genética como el CRISPR-Cas y la posibilidad de editar los genomas de distintas especies, incluyendo la humana. Y el libro más reciente que Julián ha publicado en el Fondo de Cultura también se llama Bios, el cuerpo del alma y el alma del cuerpo, publicado en 2017, que es una exploración fascinante, filosófica, profunda, muy amplia, muy erudita, sobre el problema de la relación entre mente y cuerpo, pensado siempre en la tradición como cuerpo y alma. Y esto es pues una entrada de Juliana en el terreno de la neuroética, que es la rama más importante quizá y la más reciente también de la bioética, en donde confluyen todas las neurociencias, pero también la psicología, la filosofía, la antropología y otras disciplinas, en donde otra vez nos volcamos al problema de entender la naturaleza humana y la relación de los seres humanos con el resto de la naturaleza. Ahora bien, quiero recuperar algunas ideas que Juliana ya plantea, por ejemplo, en el ethos Destino del Hombre, al respecto, por ejemplo, del humanismo. Juliana hace un recuento de la tradición humanística occidental, que se inicia precisamente con la filosofía griega, una concepción de un humanismo universal, de un humanismo que trata de entender la naturaleza humana, y después nos va a plantear que justamente esas concepciones entraron en crisis en la época moderna y particularmente en el siglo XX, derivado de la alienación de la existencia humana, de
pues el influjo del imperio, digamos, económico, político, que nulifica muchas veces la existencia, que nos somete a diferentes presiones, a unos niveles de estrés enormes y a una relegación, digamos, de la importancia de la dignidad de cada persona, pero también a un alejamiento de la humanidad con respecto al resto de la naturaleza. Esto es un problema, antiguo, que comienza eh, quizá en los inicios de la modernidad, pero tiene antecedentes en la tradición judeocristiana y que se expresa ahora como el problema del antropocentrismo, muy fuerte, muy arraigado no solamente en el pensamiento occidental, sino en el desarrollo de la ciencia y de la técnica y en la práctica cotidiana. Y hoy en día la crisis ecológica, la crisis ecosocial global que vivimos, con un calentamiento global acelerado, es la muestra más palpable de este desequilibrio profundo que hay entre el mundo humano, la civilización humana, la civilización tecnológica humana y el resto de la naturaleza por un divorcio, por un desapego, una separación de los humanos con respecto al mundo natural. Y para mí esto siempre ha tenido mucho sentido y la bioética tiene que repensar esto esencialmente porque tiene que recobrar la concepción de los seres humanos como una especie natural, que es lo que somos, una especie más de animales, primates, y como decía Juliana, la idea de un humanismo terrenal, de volver a aterrizar, digamos, de volver a reconectarnos con la Tierra y con el sentido de la vida en este planeta, que además, pues, aunque probablemente haya vida en otros planetas, no lo sabemos todavía y parece que es un fenómeno único, extraño, anómalo de este pequeño planeta en el sistema solar. Y bueno, la idea de que el humanismo pueda recuperar el concepto de la dignidad humana y defender, digamos, los derechos de todos, los derechos humanos básicos y los derechos de desarrollo y de libre expresión y de autonomía que todos reclamamos hoy en día en todas las naciones, independientemente incluso de las tradiciones culturales que nos determinan en gran sentido, pues va a depender de una reconceptualización no solamente teórica, sino vivencial, práctica, que lo experimentemos en cuerpo y mente, de volvernos a reconocer como animales que somos, eso siempre lo insisto, y de reconectarnos con toda la comunidad de seres vivos que habitan este planeta. Por eso, la bioética no puede ser ya antropocéntrica. Esa es una convicción profunda que yo tengo y esto proviene de la filosofía actual. La filosofía ha ido avanzando, en la ética filosófica ha ido avanzando en las últimas décadas, haciendo la crítica de los paradigmas que han dominado y que siguen siendo ahora muy restrictivos y limitantes. Uno de ellos es el antropocentrismo, otro es, por supuesto, el etnocentrismo eurocéntrico, este etnocentrismo que se expandió con el colonialismo, esta concepción colonial, que ahora hay un proceso muy importante en muchas naciones que vivimos esa experiencia colonial y que, bueno, tenemos una herencia cultural muy importante por medio de la lengua y de muchas tradiciones, pero que hay que avanzar y construir otros modelos de pensamiento y de vida práctica. Y también, por ejemplo, pues, la crítica muy importante ahora al androcentrismo y al heterosexismo que existe en las sociedades occidentales, de las que se han ido ahora haciendo unas críticas muy importantes. También de haber una bioética no androcéntrica, que eso es una asignatura pendiente, sobre todo en el campo de la medicina, en donde hay muchos problemas de género todavía no bien estudiados y mucho menos solucionados. Sigue habiendo una visión patriarcalista, una visión sexista, una visión machista que hay que criticar y hay que superar. Entonces van junto esa crítica al antropocentrismo, al androcentrismo, al etnocentrismo, y si me apuran también, hay que avanzar en una concepción naturalizada de nuestra propia especie y una recomprensión del puesto que ocupamos los seres humanos en el conjunto de la naturaleza. Y por eso, una convicción muy importante que Juliana González ha insistido mucho y que ha sido la pauta para los estudios de bioética filosófica en nuestra universidad ha sido la construcción de una filosofía, de una bioética secular, de una bioética laica, plural, que no, que se separa totalmente de cualquier concepción religiosa y tradición religiosa, pero no solamente eso, sino que dialoga con todas ellas, por supuesto, las toma en serio, recupera sus conceptos, sus tradiciones, y puede estar científicamente fundamentada y avanzar en la comprensión
de nuestra propia naturaleza. Uno de los libros que compiló Juliana, derivado de unos coloquios que hicimos en Cuernavaca con el Instituto Internacional de Filosofía, se llama Filosofía y Ciencias de la Vida, también está publicado por el Fondo de Cultura Económica, y ahí, bueno, se establece la relación entre filosofía y las ciencias de la vida que alimentan la bioética, no solamente la biología, la genética, por supuesto, la medicina como una, digamos, una ciencia práctica, la psicología, ahora las neurociencias, pero también fundamentalmente la ecología, la etología y la ciencia del estudio de los animales y también de los seres vivos, la botánica, etcétera, pero también las ciencias sociales, la sociología, la antropología, la economía, la ciencia política, incluso también la literatura, la historia, el arte, como fenómenos muy importantes de todo lo vital. Entonces, si ustedes ven ese texto, pueden encontrar ahí una visión, digamos, holística, una visión más comprensiva de la relación profunda y a veces no siempre armónica, a veces tensa, entre la filosofía y las ciencias de la vida, en este amplio sentido, tanto de la vida en la naturaleza como de la vida en el mundo humano, y nunca más pensándolo en un divorcio. Así es que yo creo que la bioética puede avanzar en nuestra época si se asienta firmemente en una filosofía de la naturaleza como una totalidad, y ahí la importancia de la ecología, que es quizá la de las pocas ciencias que tiene una visión total, no solamente temporal, sincrónica, sino también espacial, una visión geocéntrica, pero al mismo tiempo que no está centrada ya en los intereses humanos y que puede hacer la crítica fundamental de ese antropocentrismo que ha sido muy nocivo, no solamente en las prácticas económicas y técnicas, sino en la autocomprensión de muchos seres humanos. Mucha gente no se sigue comprendiendo como separada de la naturaleza y sigue negando su existencia como seres vivos, como animales. Eh, y por otro lado, una filosofía de la naturaleza humana, que eso es lo que ha sido la ética siempre. La ética filosófica tiene como componente esencial, digamos, como su núcleo duro más importante, y además muy dinámico, muy cambiante, el construir la idea de la naturaleza humana. Y esto no solamente es de la tradición antigua, sino por supuesto en el mundo moderno, y no puede haber ya, digamos, no se puede dejar de lado procesos que han sido irreversibles en la conciencia histórica de la humanidad, como por ejemplo la teoría de la evolución y el desarrollo justamente de las ciencias de la vida para comprender a la humanidad como una especie natural. Esto choca evidentemente con una serie de las tradiciones dominantes, ideológicas, religiosas en la tradición judeocristiana que han dominado en Occidente, pero muestran la posibilidad, pues, de un avance muy importante en entender a profundidad en qué consiste la naturaleza humana, cómo se construye el cuerpo humano y qué relación hay entre el cuerpo y la mente, tratando de pensar de una manera naturalizada y siempre centrada empíricamente en las condiciones en que se desarrolla la vida humana, tanto individual como colectivamente. También en la filosofía de Juliana González pueden encontrar ustedes una visión dialéctica que es una de las, digamos, herencias que recupera de su maestro Dardo Nicole, y Nicole, pues, es una tradición muy importante en la filosofía occidental que se remonta hasta Heráclito, y es la concepción de la dialéctica, el movimiento permanente, perpetuo de las tensiones opuestas en toda la naturaleza, tanto en el mundo, digamos, de la causalidad natural, como también, desde luego, en el mundo humano. Y hay dos procesos dialécticos por excelencia, que son uno la evolución de la vida y el otro la historia humana, que se coordinan y se combinan en nuestra propia historia. Seguimos evolucionando y seguimos siendo parte de ese proceso de expansión de la vida, y al mismo tiempo que ahora ha entrado en crisis por una disminución grave de la biodiversidad y una extinción acelerada de especies, en gran medida a causa de nuestra irresponsabilidad, y por todo el proceso de la historia humana que también se acelera, sobre todo en el siglo XX. Los procesos de cambio social son cada vez más rápidos, lo podemos ver, y eso impide para mucha gente entender de dónde provienen esas fuerzas de cambio social, no solamente económico, político, sino también del pensamiento y también ético. Así es que la bioética ha impulsado también un cambio muy importante en el pensamiento, en los valores, en la manera de entendernos
como seres vivos. Esto es lo fundamental. Y no podemos entendernos como seres vivos si no recogemos la experiencia y el trabajo y el esfuerzo que han hecho las ciencias de la vida y particularmente el paradigma evolucionista de las ciencias de la vida. Así es que tenemos que avanzar hacia un humanismo evolucionista, hacia una bioética evolucionista, ecológica, y que desde allí pueda fundamentar de mejor manera la importancia, la dignidad humana y los derechos humanos, defenderlos y en una concepción universal, tolerante, secular y verdaderamente cosmopolita, porque los problemas que ahora enfrentamos, la pandemia nos ha mostrado ese enorme problema de la tremenda desigualdad y al mismo tiempo de la necesidad de protegernos todos, de trabajar coordinadamente para poder sobrevivir bien y para poder enfrentar problemas graves que se nos van a enfrentar, como las pandemias, no es la única que va a llegar, seguramente habrá otras, y los problemas derivados de la crisis ecológica y particularmente del cambio climático, que ya empezamos a padecer algunos efectos graves y que veremos intensificados en las próximas décadas. El desafío es enorme, literalmente es un verdadero desafío histórico para toda la humanidad. Y si no logramos encontrar la vía para los acuerdos, los compromisos, las reglas, las instituciones que los impongan y los supervisen, no podremos avanzar no solamente en el desarrollo de toda la humanidad, sino simplemente en nuestra propia supervivencia, porque estamos agotando, ya aparecen reportes en varios diarios, estamos agotando, por ejemplo, las reservas de minerales por una enorme sobreexplotación del consumo de aparatos electrónicos y demás, que si los agotamos no son renovables, perderemos materiales muy importantes con los que se pueden fabricar instrumentos vitales, ¿no? Y no esta dinámica imparable del consumo excesivo en el que nos hemos metido. Yo creo que, bueno, una filosofía centrada en esta concepción de la naturaleza, en esta concepción de la naturaleza humana como especie natural, en una filosofía que dialoga con las ciencias de la vida, en una filosofía que recobra la tradición humanística occidental más profunda, más universalista, más cosmopolita, que trata de entender nuestra propia naturaleza y proyectarla en el futuro, es la filosofía que debe estar presente en la bioética. No cualquier tipo de filosofía, lamentablemente, puede servir para una bioética avanzada y para que la bioética se convierta en la filosofía del siglo XX. Digo, perdón, del siglo XXI, ya lo es del siglo XX y se convierte en la filosofía que proyecte una serie de reflexiones y de análisis teóricos fundamentales que al mismo tiempo sirvan para otras disciplinas. Así es que la bioética para el siglo XXI tiene que ser una bioética naturalizada, una bioética secular, una bioética filosófica, una bioética bien anclada en la ética filosófica, en la comprensión de la naturaleza humana y de la relación de los seres humanos con el resto de la naturaleza. Eso es lo que pueden encontrar ustedes en general en los textos de nuestra maestra Juliana González y al mismo tiempo encontrarán en esos libros que se compilaron en el seminario y del programa de bioética una colección de diferentes autores que han reflexionado conjuntamente, y eso es una muestra del trabajo colectivo que se tiene que hacer en la academia para poder ir avanzando poco a poco en tratar de pensar a profundidad los problemas bioéticos actuales y los desafíos. Los desafíos son enormes, los problemas de salud pública ahora se han vuelto claramente, se han evidenciado con una claridad total, que no podemos quedarnos ya en los sistemas que tenemos, no podemos quedarnos en este mundo de desigualdad absoluta, que no hay acceso para todo el mundo a las vacunas, a las tecnologías médicas. Desde luego, tendríamos que criticar también la visión extremadamente medicalizada de la vida moderna, ¿no? Y avanzar más hacia una comprensión ambiental, ecosistémica de la salud, en que se incluye desde luego la salud mental y la salud social, y los factores que permiten ello, que es un buen equilibrio con la naturaleza, desde luego una dieta también que sea sustentable. Hoy en día pues, sabemos perfectamente que la mayoría de las personas en el mundo occidental tienen una dieta muy desequilibrada, es el origen de muchas enfermedades, con productos cárnicos, con excesos de productos procesados, de químicos, aditivos, etcétera, y que eso tendrá que cambiar necesariamente si queremos sobrevivir. Ya no tenemos mucho tiempo para esa transformación y creo que la bioética tiene que propiciar una transformación radical de la conciencia humana
no solamente, por supuesto, a nivel individual, sino a nivel colectivo, social, económico, político, jurídico, que ese es otro aspecto del que seguramente Víctor va a hablar y otros colegas, que tiene que estar ligado también al desarrollo de la bioética. No vamos a poder avanzar mucho en esa transformación si no es por medio pues, de una juridificación de las instituciones jurídicas y políticas que vayan consolidando y también ayudando a cambiar las mentalidades y las prácticas que hoy son negativas, las prácticas que nos desequilibran, que nos alejan de la naturaleza, que nos impiden comprendernos como lo que somos, como seres vivos, y que están poniendo en peligro la supervivencia de todos nosotros. Así es que tenemos un enorme problema, no solamente de salud pública, sino de sustentabilidad ecológica, de desarrollo tecnoeconómico, y todavía más, también tenemos un problema del ejercicio de los derechos individuales, de la verdadera autonomía para poder decidir cada uno de nosotros sobre nuestra propia vida y nuestro propio cuerpo, para enfrentar la vida a partir de decisiones de alimentación, de, de, de trabajo, sexualidad, de reproducción, y también para enfrentar la enfermedad y finalmente la muerte. Esos son los temas canónicos que la bioética siempre ha tratado, van entre el nacimiento y la muerte, de todos los problemas que se desarrollan a lo largo de la vida, y por eso la bioética pues, es una meditación fundamental que construirse como una sabiduría de vida y también para enfrentar el último tramo hacia la muerte. Y ahí hay una diversidad de posiciones, pero debe abogarse también por la posibilidad siempre de la libertad para decidir cómo queremos vivir, cómo podemos vivir mejor y cómo debemos morir. No hay que olvidarlo, que es parte fundamental de todo el proceso natural de nuestra existencia, y que la bioética tiene que replantearse y repensar esa etapa muy importante para consolidar las libertades civiles y el derecho de todas las personas a tener autodeterminación ante una de las dimensiones más importantes y finalmente la etapa decisiva de la existencia de cada uno de nosotros, que será el cómo morir. Así es que la ética filosófica siempre ha sido una reflexión sobre la felicidad, sobre la vida y sobre la muerte, de cómo vivir y cómo morir. Y hoy más que nunca, bueno, ver, por ejemplo, la tradición estoica, ello en la meditación de la ética de Spinoza, que decía, por cierto, que la persona libre, la persona que lograba librarse de las pasiones y usar su razón adecuadamente, en nada pensaba más que en la vida y no pensaba solamente en la muerte, que la vida tenía que ser una meditación que se alejara de esa preocupación, digamos, existencial, excesiva, a veces angustiante sobre la muerte, ¿no? Y yo creo que la bioética tiene que llegar a hacer eso y solamente puede llegar a hacerlo mediante el diálogo constante y la interacción compleja, intensa con las ciencias de la vida, con todas las demás ciencias sociales que ahora se desarrollan, y con la filosofía fundamentalmente la recuperación de esta tradición humanística que se ha desplegado a lo largo del trabajo de la ética filosófica durante muchos siglos en el mundo entero. Bueno, eso es lo que tenemos que intentar y lo que hacemos nosotros cotidianamente, tanto en la Facultad de Filosofía y Letras, en el programa de Historia de Bioética, como en otros esfuerzos y seminarios académicos que se desarrollan en la actualidad en nuestra universidad, la Universidad Nacional. Bueno, eso es lo que yo quería comentarles y muchas gracias por la invitación a este coloquio de celebración de 5 décadas de desarrollo de la bioética en México. Gracias. Gracias, doctor Linares. Gracias, como siempre, por tu precisa y brillante presentación. Nos han dado un panorama de, primero, las dimensiones filosóficas de la bioética que son fundamentales, no se pueden eludir ni se deben, cosa que lamentablemente en algunos medios hace. Y el aspecto central también de qué es la bioética aplicada y este segundo paso para llevarnos realmente a nuevas formas de vida y a mejores formas de vida para todos nosotros.
Muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias por ayudarnos a contribuir al homenaje a Juliana González, que es queridísima persona para todos nosotros, ¿verdad? Bueno, Gracias, pues Carlos.